Bajo un puente abandonado, apareció el cuerpo de una niña, sin documentos, sin testigos, sin respuestas. Tenía 12 años. Horas antes, Florencia había salido de su casa rumbo a la escuela. Nunca llegó. No hubo secuestro. No hubo extraños. La verdad fue aún peor. La escena no fue el comienzo. El responsable estaba dentro de su propia familia. Un crimen que sacudió a Argentina. Y una pregunta imposible de ignorar. ¿El hogar siempre es un lugar seguro? Florencia Abril Di Marco nació el 6 de enero de 2005 en Mendoza, Argentina. Fue la primera hija de Karina Di Marco, quien quedó embarazada cuando tenía apenas 16 años. El padre de Florencia abandonó a Karina cuando ella llevaba solo unos meses de embarazo, pero, a pesar de tener pocos familiares, ellos la apoyaron para que pudiera salir adelante con su hija. Cuando Florencia cumplió 3 años, su madre conoció a Lucas Gómez, un joven de 23 años que vivía en Palmira, Mendoza, y trabajaba en el negocio de dulces de su familia. Poco tiempo después de conocerse, comenzaron una relación sentimental y con el tiempo decidieron mudarse juntos. En 2010, la pareja tuvo a su primer hijo y en 2014 nació el segundo. Ambos niños eran varones. La situación económica comenzó a complicarse para ellos y, al no contar con estabilidad, optaron por mudarse a San Luis, una provincia donde residía el hermano de Karina. Para poder sostenerse allí, Lucas vendía productos que su padre le enviaba desde Palmira. En 2017, Florencia cumplió 12 años. Era una niña tímida y reservada. Echaba mucho de menos su vida en Mendoza, especialmente a su abuela, y solía decir que quería vivir con ella. El 22 de marzo de 2017, Lucas Gómez acudió a una comisaría local para reportar que Florencia había desaparecido. Contó que ese día la llevó por la mañana al colegio, aunque no estaban seguros de si tenía clases. Según su relato, Florencia bajó del auto, se acercó a una profesora para preguntar si había clases y, al recibir una respuesta afirmativa, volvió a la puerta del colegio, le hizo una señal a su padrastro indicando que sí había clases y se despidieron. Lucas aseguró que debía recogerla poco después del mediodía, pero al llegar vio salir a todos sus compañeros, menos a ella. Entró a la escuela a preguntar por Florencia y la directora le informó que la niña no estaba allí. Al revisar la lista de asistencia, la directora notó que Florencia no había ido a clases ese día. Según contó Lucas, al enterarse de eso, comenzó a sentirse muy nervioso. La buscó por los alrededores, preguntó a amigos y compañeros, pero nadie la había visto. Después de aproximadamente 2 horas de búsqueda, decidió ir a la comisaría para que la policía iniciara la búsqueda formal de la menor. También se supo que Karina no estaba presente en ese momento, ya que el día anterior, el 21 de marzo, había entrado en trabajo de parto. En ese entonces, esperaba el tercer hijo con Lucas, el cuarto para ella, y finalmente dio a luz a una niña. Karina estaba en el hospital recuperándose del parto, por lo que durante el 21 y el 22 de marzo, y en las primeras horas de la búsqueda, no estuvo presente. Una vez hecha la denuncia, las autoridades comenzaron la búsqueda de Florencia. No solo participó la policía, sino también vecinos, amigos, compañeros, padres de familia, y muchas otras personas que se movilizaron para encontrar a la niña. Florencia no tenía novio ni amigos cercanos. En realidad, no contaba con muchas amistades. Era una niña muy reservada y algo introvertida. Su rutina diaria consistía en ir del colegio a su casa y viceversa. Su padrastro mencionó que pasaba mucho tiempo conectada a Internet, como suele ocurrir con muchos jóvenes de su edad, pero más allá de eso, no tenía idea de qué pudo haberle pasado. Florencia solo llevaba su mochila habitual y una pequeña cantidad de dinero, que no era suficiente como para pensar que se había ido por su cuenta. Aunque, en un primer momento, Lucas llegó a considerar que tal vez Florencia se había escapado a Mendoza para volver a ver a su abuela. La imagen de Florencia comenzó a difundirse en redes sociales para ayudar a localizarla.
En medio de un campo vacío, alguien encontró una mochila abandonada. No era el tipo de mochila perdida por accidente, sino la mochila familiar de la niña desaparecida. Quien la halló, la abrió para revisar y dentro de un cuaderno vio un número de teléfono. Pertenecía a Karina, la madre de la niña. Primero le escribieron por WhatsApp y luego la llamaron directamente. Karina solo alcanzó a decir que estaba hospitalizada recuperándose después de dar a luz, y enseguida la mochila fue entregada a las autoridades. Pero lo que inquietó a todos no fue solo la mochila, sino lo que estaba frente a ella. Justo enfrente de ese campo había una cámara de seguridad, y el video de esa cámara más tarde se convertiría en una de las piezas más importantes de la investigación. Dentro de la mochila también había un diccionario. A simple vista, parecía normal, hasta que descubrieron 4 palabras subrayadas: prostitución, palo, cuerda, cuñado. Una combinación tan extraña que a cualquiera le recorría un escalofrío, sobre todo cuando la escuela confirmó que a la niña no se le había dejado ninguna tarea relacionada con esas palabras. Mientras continuaba la búsqueda de Florencia, Karina fue dada de alta y salió del hospital tras recuperarse del parto. En ese momento surgieron muchas dudas y cuestionamientos hacia la familia, ya que algunos creían que Lucas Gómez estaba involucrado en la desaparición de la niña. Resultaba sospechoso que justo cuando Karina entró en trabajo de parto y dio a luz, Florencia desapareciera estando bajo el cuidado de su padrastro. Karina salió en defensa de su esposo en repetidas ocasiones, sobre todo en redes sociales. Ambos dieron entrevistas públicas en las que pedían el regreso de Florencia y solicitaban que cualquier persona con información o que pudiera tenerla, la devolviera. A pesar de los esfuerzos y la movilización masiva para encontrarla, desde el principio, muchas miradas se posaron sobre Lucas Gómez, el padrastro de la niña, como principal sospechoso. Se intensificó la búsqueda en el área donde había aparecido la mochila de Florencia. Se pensaba que allí podría encontrarse alguna pista adicional, algún rastro dejado por ella, o incluso que estuviera aún cerca de esa zona. Se desplegó un operativo con perros especializados y 250 agentes de la policía local. A ese esfuerzo se sumaron voluntariamente muchos vecinos, amigos y compañeros de la niña. A pesar de todo el despliegue, no se halló ninguna otra señal en ese terreno baldío que estaba muy cerca de su casa. El jueves 23 de marzo se produjo un descubrimiento importante, que fue comunicado oficialmente en la madrugada del 24. Se encontró el cuerpo de una menor debajo de un puente en la zona de El Saladillo, localidad ubicada en el departamento de Pringles. El acceso fue complicado, pero una vez que lograron recuperarlo e identificarlo, se confirmó que se trataba de Florencia Di Marco, la niña de 12 años que había sido reportada como desaparecida horas antes. Se procedió a realizar la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Ya desde el momento del hallazgo, existían indicios claros de que la menor había sido víctima de una agresión muy grave antes de perder la vida. Las personas que encontraron el cuerpo, aunque no contaban con formación en medicina forense ni experiencia en casos similares, notaron de inmediato que la menor había sido víctima de una agresión muy grave. Posteriormente, el examen forense confirmó lo que ya se sospechaba. Florencia había sufrido violencia física extrema y se estableció con precisión la causa de su fallecimiento. La autopsia confirmó que la niña falleció como consecuencia de una agresión física grave. También se observó que esa marca no presentaba desplazamientos, lo cual llevó a los especialistas a concluir que su cabeza pudo haber estado apoyada contra una superficie rígida, impidiéndole moverse o defenderse en ese momento. Aún así, se determinó que Florencia intentó resistirse, ya que se hallaron múltiples restos genéticos bajo sus uñas. También se recogieron otras muestras biológicas en distintas zonas del cuerpo, todas conservadas para análisis y comparaciones con posibles sospechosos. Además, se pudo verificar que la menor se identificaron indicios de restricción física antes del fallecimiento. Finalmente, los peritos concluyeron que el lugar donde se encontró su cuerpo no fue el sitio donde ocurrieron los hechos, sino que fue utilizado únicamente para abandonar sus restos. No se pudo establecer con exactitud la hora del fallecimiento,
pero los peritos estimaron que había ocurrido entre 30 y 32 horas antes del hallazgo del cuerpo. Esto coincidía con el mismo día en que su padrastro había reportado su desaparición. A partir de ese momento, se abría una etapa clave en la investigación: determinar quién era el responsable de lo ocurrido con la menor. Un hallazgo en el examen forense permitió orientar la línea de trabajo de los investigadores. Además de confirmarse que la niña había sido víctima de una agresión grave antes de fallecer, también se identificaron lesiones previas que daban indicios de que esas situaciones se habían repetido anteriormente. Esto llevó a los investigadores a considerar que tales hechos podrían haber ocurrido en el entorno cercano de Florencia. Ella vivía alejada de su ciudad natal, tenía poco contacto con familiares y su círculo social era muy reducido, por lo que la atención se centró en la figura de su padrastro como principal sospechoso. Las autoridades comenzaron a entrevistar a maestros, padres de otros alumnos y compañeros del colegio. Ninguno pudo confirmar haber visto a Lucas Gómez dejar a Florencia en la escuela ese día. Tampoco hubo testigos que la vieran ingresar al establecimiento, ni docentes que dijeran haber hablado con ella esa mañana. La versión del padrastro no contaba con respaldo y contrastaba con el silencio del resto de las personas. A esto se sumaron otros elementos que fortalecieron las sospechas en su contra. Uno de los más relevantes fue la grabación de una cámara ubicada frente al terreno baldío donde apareció la mochila. En las imágenes se veía a un hombre con una contextura física muy similar a la del padrastro de Florencia, dejando el objeto en el lugar. También se pudo confirmar, a través de algunos vecinos de la localidad de El Saladillo, que habían visto a un hombre cuyas características físicas coincidían notablemente con las de Juan Gómez. Además de esa observación, mencionaron que el vehículo de esta persona presentaba una abolladura visible. Este detalle se volvió particularmente relevante, ya que muy cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo de Florencia, un grupo de pescadores declaró haber visto pasar un automóvil con las mismas características, mismo color y modelo, que el de Juan Gómez. Según esos testigos, el vehículo iba a gran velocidad y, al pasar por una zona con un desnivel del terreno, el conductor aparentemente no se percató de la irregularidad y, al no reducir la velocidad, provocó un impacto que dejó una abolladura. Lo más llamativo era que esa abolladura coincidía exactamente con la que presentaba el auto del padrastro de Florencia, tanto en la forma como en la ubicación. Por si fuera poco, otra cámara de seguridad complicó aún más la situación de Juan Gómez. Se trataba de la cámara del colegio al que asistía Florencia. En esa grabación, se podía ver claramente que el vehículo de Gómez pasaba por la zona a una hora muy cercana a la que él había indicado en su versión, temprano por la mañana del 22 de marzo. Sin embargo, lo que contradecía completamente su testimonio era que en ningún momento se detenía frente a la escuela. En la grabación no se ve que se haya estacionado, ni que Florencia bajara del coche. Esto permitió a la policía confirmar que el hombre no había dicho la verdad sobre lo ocurrido esa mañana. Además de estas dos grabaciones, hubo una tercera, que también fue clave en la investigación. Se trataba de la cámara del peaje que Juan Gómez utilizó ese mismo día para dirigirse hacia la zona de El Saladillo. En la grabación se podía observar claramente el paso de su automóvil en dirección al lugar donde más tarde aparecería el cuerpo de la menor. Lo más comprometedor era que una hora después, el vehículo volvía a pasar por el mismo peaje, esta vez regresando a su casa. Esa secuencia era sumamente sospechosa, ya que no había ninguna razón conocida para que él estuviera en esa zona, lo cual reforzó aún más las sospechas en su contra. También surgió una declaración importante de parte de algunas docentes del colegio. En una ocasión, Florencia les había contado que su padrastro la tocaba de forma inapropiada. Además, les había dicho que a veces tenía pesadillas en las que un hombre entraba a su habitación por las noches. Las profesoras, preocupadas, decidieron compartir esta información con Karina, la madre de la niña. Sin embargo, la respuesta de Karina fue minimizar lo que su hija les había contado. Afirmó que Florencia solía inventar ese tipo de cosas para evitar ir a clases y que jamás había creído que Lucas Gómez pudiera tener una conducta inapropiada con ella, ni pensamientos indebidos hacia la niña. Finalmente, unos días después de que se encontrara el cuerpo de Florencia,
Lucas Gómez fue detenido por las autoridades y trasladado para rendir declaración formal ante la justicia. El mismo día y prácticamente a la misma hora en que Lucas Gómez fue detenido por las autoridades, se llevó a cabo un cateo en la vivienda donde residía la familia. Aunque a simple vista la casa parecía estar limpia y ordenada, los investigadores utilizaron métodos especiales para detectar rastros biológicos que no son visibles a simple vista. Uno de esos métodos permitió identificar la presencia de manchas de sangre en el lavabo del baño. Además de estas marcas, en el mismo lugar se encontraron otras manchas de color marrón. Tras su análisis, se confirmó que se trataba de restos de materia fecal. Lo más preocupante fue que estas manchas marrones, junto con otros rastros biológicos, también se hallaron en el interior del vehículo de Lucas Gómez, específicamente en el asiento del copiloto. Estos hallazgos no hicieron más que fortalecer las sospechas en su contra, pues cada nueva prueba apuntaba de manera más contundente a su implicación. A esto se sumaba el hecho de que, desde un principio, se habían recogido muestras de ADN de distintas partes del cuerpo de Florencia. Estas muestras serían fundamentales para los análisis comparativos en las etapas siguientes de la investigación. Mientras tanto, Karina, quien hasta entonces había mostrado un apoyo constante y público hacia su pareja, comenzó a relatar ciertos hechos durante apariciones en televisión. En una de sus declaraciones más llamativas, contó que durante el tiempo en que se buscaba a Florencia, sus hijos menores le habían dicho algo que la hizo dudar. Según lo que ellos le comentaron, ese mismo día habían visto a su hermana mayor sentada en el asiento delantero del auto de Lucas, mientras ellos iban sentados en la parte trasera. Cuando preguntaron por qué Florencia no decía nada, Lucas les respondió que estaba dormida. No obstante, los niños señalaron que Florencia se veía extraña, tenía la cabeza baja y no respondía. Karina afirmó ante las cámaras que, al escuchar ese relato, pensó que quizás en ese momento Lucas ya trasladaba a Florencia sin vida en el automóvil y que lo hacía en presencia de sus propios hijos menores, sin que ellos entendieran lo que estaba ocurriendo. Estas declaraciones generaron una fuerte repercusión en todo el país. La conmoción fue tal que incluso la atención pública comenzó a volverse también hacia Karina Di Marco. Las autoridades decidieron entonces detenerla y llevarla a declarar, ya que surgieron sospechas de que ella podría haber tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo con su hija y, a pesar de ello, no habría hecho nada para protegerla. Estas sospechas no eran infundadas. Se basaban, entre otras cosas, en los testimonios previos de varias docentes del Colegio de Florencia, quienes ya habían advertido a Karina sobre comentarios preocupantes que la niña les había hecho en el pasado. A pesar de estas advertencias, Karina continuó defendiendo a su pareja y no tomó medidas para indagar o intervenir. A todo esto se sumó una declaración de la madre de Lucas Gómez. En su testimonio, ella dijo que en varias ocasiones había visto cómo Karina enviaba a Florencia con Lucas después de que él saliera del baño. También relató que había presenciado momentos en los que la menor se encerraba con él en una habitación. La justicia determinó que Karina no actuó a pesar de advertencias previas sobre posibles riesgos para su hija. El 11 de mayo de 2017, Lucas Gómez falleció mientras se encontraba detenido, según las autoridades. Las autoridades confirmaron que se trató de un suicidio. Antes de quitarse la vida, dejó 3 cartas escritas a mano. Una dirigida a sus hijos, otra a su madre y la última a Karina, su pareja. En esta última carta, Lucas negó de forma total cualquier implicación en la muerte de Florencia. Según su versión, había encontrado a la niña ya sin vida, presuntamente ahorcada en su habitación, y aseguró que no comprendía las razones por las cuales ella habría hecho algo así. Explicó que, al verla en ese estado, se sintió paralizado, sobrepasado por la situación, especialmente porque Karina estaba en el hospital recuperándose del parto de su hija menor. Afirmó que, en medio del nerviosismo, lo único que se le ocurrió fue trasladar el cuerpo de Florencia hasta un lugar apartado y dejarlo allí. Ese sitio fue el mismo en el que posteriormente fue hallada. Sin embargo, esta explicación fue completamente desacreditada por las pruebas recolectadas durante la investigación. Los informes forenses, las evidencias genéticas y los testimonios recopilados a lo largo del caso demostraron que lo relatado en la carta no era cierto.
La versión de Lucas no coincidía con los hechos confirmados por peritos y especialistas. Además, un dato relevante fue que, justo un día antes de su muerte, se le habían tomado muestras de ADN como parte del proceso judicial. Esas muestras serían comparadas con las que se habían extraído del cuerpo de Florencia. Un mes más tarde, los resultados de esos análisis confirmaron sin lugar a dudas que el perfil genético de Lucas Gómez coincidía con las evidencias encontradas. Esto permitió establecer de manera oficial y definitiva que él fue el autor de la agresión y del crimen. Aunque ya no podía ser juzgado porque se había quitado la vida, legalmente quedó determinado que era el responsable. Las investigaciones sugieren que el agresor actuó durante la ausencia de Karina para ejecutar su plan. En ese periodo, abusó de Florencia, le quitó la vida y más tarde, en horas de la noche, transportó su cuerpo hasta el lugar donde fue descubierto, con la esperanza de que no se lo vinculara al hecho o de que alguien más fuera acusado. A pesar de que Lucas Gómez ya no podía enfrentar un juicio, la investigación siguió su curso en torno a Karina Di Marco. El juicio en su contra concluyó en 2019. El tribunal determinó que ella era culpable por no haber actuado para proteger a su hija, a pesar de las advertencias que había recibido. Fue condenada a una pena de 18 años de prisión. La sentencia se basó en los indicios de que Karina tenía conocimiento de lo que ocurría y eligió no intervenir. En cuanto a los hijos menores de Karina, tras los hechos, la custodia fue otorgada a la familia paterna. Actualmente están al cuidado de su abuela y de algunos tíos, quienes se encargan de su crianza. Florencia Di Marco fue una niña cuya infancia estuvo marcada por el maltrato. Desde pequeña convivió con un hombre que debía ejercer un rol de protección y cuidado, pero que terminó siendo su mayor amenaza. Otro aspecto relevante que quedó expuesto en este caso tiene que ver con el trato que Florencia recibía dentro de su propio hogar, específicamente por parte de su madre, Karina Di Marco. En distintas instancias se ha señalado que Karina solía dirigirse a su hija con insultos graves. Esta situación no solo refleja una relación deteriorada entre madre e hija, sino que también podría estar relacionada con uno de los elementos encontrados durante la investigación: el diccionario hallado en la mochila de Florencia, donde ella había subrayado, entre otras, la palabra prostitución. Dada la corta edad de la niña, se cree que Florencia probablemente no comprendía con claridad lo que significaba esa palabra ni por qué su madre se lo decía. Por eso se piensa que pudo haberla buscado en el diccionario tratando de entender su significado, o incluso intentando darle sentido a lo que estaba viviendo. Tal vez subrayarla fue una forma silenciosa de expresar confusión, dolor o simplemente dejar una señal. Aún así, no existe una confirmación certera sobre por qué marcó esas palabras, lo cual sigue siendo uno de los tantos misterios no resueltos en esta historia. Lo que sí resulta indiscutiblemente trágico es que, aunque la investigación logró identificar al responsable del crimen, ese individuo nunca llegó a ser juzgado ni condenado, ya que se quitó la vida antes de enfrentar la justicia. En consecuencia, la única persona que ha recibido una sentencia formal por este caso es la propia madre de Florencia, quien actualmente cumple una condena en prisión. Karina, como madre, tenía la responsabilidad de cuidar, proteger y defender a su hija en todo momento. Sin embargo, no cumplió con ese deber. Las docentes del colegio de Florencia le advirtieron en más de una ocasión sobre el sufrimiento de la niña, y pese a ello, no tomó medidas. Todo indica que incluso dentro de su propia casa fue testigo de señales evidentes de que algo estaba mal, y aún así no hizo nada para intervenir. No estuvo presente cuando su hija más la necesitaba. ¿Qué señales crees que podrían haberse detectado antes para evitar esta tragedia? ¿Qué palabra te viene a la mente al pensar en la historia de Florencia? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.